Así es que nosotros empezamos a conocer esta historia en este mes, de Elbio Boeffrey. Esto es El Supremo y la República Federal Entrerriana. Un libro que nos contará absolutamente todo sobre Francisco Ramírez, las raíces jesuíticas del proyecto artiguista, el deseo oculto de restauración del virreinato por Ramírez, las verdaderas razones para fundar una república independiente, los desconocidos intentos de Urquiza y López Jordán para restaurarla, el legado de Artigas y Ramírez más allá de las discordias, de Elbio Boeffrey. El día de hoy con este libro maravilloso que nos remonta a la historia misma, con sus imágenes, con sus fotos, en un libro que encontramos al principio nada más una línea de tiempo, a su vez del índice, es decir, un índice hecho en forma de línea de tiempo, comenzando por las misiones jesuíticas, en el origen allá por el 1620, pasando por el imperio jesuítico, por la invasión de los portugueses, la economía jesuítica, la expulsión de los jesuitas, el protectorado de los pueblos libres, entre otros tantos puntos que encontramos en este índice de este libro, El Supremo. Y encontramos entonces, ya les digo, en las primeras hojas, una amplia variedad en cuanto a fotos. Fotos de muy buena calidad, donde vemos, por ejemplo, que desde el corazón de la selva, allá por el gran río Amazonas, Tupí y Guaraní decidieron separarse. Tupí marchó hacia el norte, Guaraní hacia el sur. Descendientes de Guaraní que siguieron siempre la misma dirección en grandes canoas que iban a la deriva, llevadas por la corriente de los ríos en busca de la tierra sin mal que les había sido revelada. Dentro de este libro encontramos la imagen jesuítica en el portal de Santo Tomé, en Corrientes. Conjuntamente encontramos simbología propia de aquella época y nos habla un poco, sumergiéndonos al 1620, sobre el origen con aquellas misiones jesuíticas. La actual provincia de Entre Ríos en esa época, conocida como la provincia oriental del Paraná, estaba poblada por tribus algo dispersas, pero organizadas en tolderías. Boanes, minuanes, yaros y charrúas constituían la población de esa tierra rodeada por dos grandes ríos, el Paraná y el Uruguay. El lado oriental, como puede verse en uno de los mapas que vemos en este libro, que es el de los padres jesuitas, estaba incluido en lo que ese momento constituía la provincia jesuítica del Uruguay. Parte integrante de la provincia jesuítica del Paraguay, con sede en Asunción. La otra provincia, conocida como Tape, una palabra del guaraní que probablemente significaba camino, es lo que hoy se conoce como Río Grande do Sul, en Brasil. También hay uno de los mapas en el libro que nos muestra aquella enorme extensión de tierras que conformaban ese dominio de la orden jesuita. Para tener una idea de la dimensión de esta población, ténganse en cuenta que las ciudades existentes en ese momento, Nuestra Señora de Asunción, Santi Espíritu en Santa Fe y Buenos Aires, cada una no contaba con más de 20.000 habitantes. Para estas ciudades el territorio jesuita era para la época como ser hoy vecino de los Estados Unidos. A partir de allí entonces es que el libro empieza a desandar una gran cantidad de información y material resumida en poco más de 200 páginas. Allí es donde encontramos mucho material y mucha información, con una extensa bibliografía que atraviesa nuestro país, la República Oriental del Uruguay, Paraguay e incluso España. Un libro magnífico en el que nos muestra también esas raíces jesuíticas de ese proyecto artiguista. Desarrolla, por supuesto, aquello que Urquiza, con esos intentos desconocidos, y López Jordán también tenían para restaurarla, y nos introduce en ese legado de Artigas y Ramírez más allá de las discordias. Año por lo menos 1820, donde comenzamos a ver
todo este tipo de cuestiones interesantes. Se pregunta el libro en una ocasión que estaremos leyendo más adelante: ¿traicionó Ramírez a Artigas? Realmente que conocer un poco de esta historia regional, historia nuestra, nos introduce también a lo que uno debe saber de su suelo, de su historia, de su contexto. Y es por eso que hay referentes y hay puntos específicos en el tiempo que uno no debe dejar de atender. Y particularmente este año, al cumplirse el bicentenario de la provincia, en este caso, será sin lugar a dudas una fecha importante poder repasar el Supremo con cada uno de ustedes. El Supremo y la República Federal Entrerriana de Elbio Boeffrey. Hay páginas sumamente interesantes. Lo bueno de este libro es que tiene entre distintos títulos y el propio texto mucha imagen, pero mucha imagen que va apareciendo entre los distintos sucesos que se van relatando, como el caso, por ejemplo, de la invasión de los portugueses, donde allí vemos un retrato de lo que sería en aquel entonces aquella invasión allá por el 1680, cuando vemos incluso que el ejército en operaciones contra la colonia del Sacramento aumentó sus efectivos con 3.300 soldados misioneros, y en 1698 2.000 de estos fueron enviados a reforzar la plaza de Buenos Aires. Una conexión muy grande la que sucede entre Entre Ríos, nuestra provincia, Urquiza, la Confederación Argentina, la política de aquel entonces y los distintos líderes y referentes políticos que por aquel entonces gobernaban en nuestro país. Estaremos así a lo largo de los viernes de septiembre compartiendo con ustedes el Supremo, la República Federal Entrerriana del Bocha Boeffrey. Estaremos compartiéndolo de esta manera, agradeciéndole a Casa Bertoldi Libros en esta producción conjunta con Radio 12.